Bienvenidos todos a PLF, el primer podcast de judaísmo en español. ¿Cómo estás, Elo? Todo bien, todo correcto. Elo, ¿tenemos alguna novedad? Sí, la novedad es que a pedido de ustedes hemos lanzado una página en internet con curso de judaísmo online. La página es plf.com. Hagan clic en la descripción y allí encontrarán mucha más información de estos cursos. Así que entren y vayan a ver la página que está muy buena. Ahora sí, Elo, si te parece, comenzamos con el episodio del día. Vamos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo PLF. ¿Cómo estás, Elo? Todo bien, todo correcto. Un PLF muy especial porque volvimos a estar juntos. Chao. En el mismo lugar, así que esperemos que no haya problema de audio, que no haya problema de internet, Elo. Ya. ¿Y qué número de episodio es? Ya te lo dije hace 2 minutos. Me olvidé. Elo. Episodio número 97, nos estamos acercando al episodio número 100, al episodio 101 y 97. ¿Qué podemos decir del 97? Algo muy cortito, que al parecer Jacob, el tercero de los patriarcas, tenía 97 años cuando Dios le dijo: volvé a la tierra de Israel. ¿Te acordás que se había escapado de la tierra de Israel para Harán, donde estaba su tío Labán, porque su hermano Esab lo quería matar? Pasa ahí 21 años y al parecer cuando tenía 97 años, Dios le dice: trabajás 6 años más para tener algo de dinero, algo de rehush, y después volvé para la tierra de Israel. Así que es un poquito del 97. ¿Qué vamos a hablar hoy, Elo? De el Jerem, ¿no? ¿Y qué es el Jerem? Cuando te excomulgan, ¿está bien dicho? ¿Excomulgan? Sí, no, está bien. Digamos, hay diferentes palabras o términos para traducir el término hebreo de Jerem. Una posibilidad es excomulgado, anatemizado, proscripto. Son como palabras así que aparte suenan fuerte, ¿no? Sí. Cuando alguien te ponen en Jerem, ¿qué significa? Desde lo que sabes vos, Elo, para empezar, vamos de a poco. La idea de hoy es ver en este episodio que nos volvemos a juntar el Jerem, su historia y algunos de los casos más famosos del Jerem en la historia. Sucintamente, Elo, ¿qué podría decir así como en un tuit? ¿Qué es el Jerem? Es cuando te expulsan de la comunidad judía, o sea, de la vida comunitaria. De la vida comunitaria. La pregunta es, ¿te expulsan del judaísmo, de una comunidad en particular? ¿Cómo es? No, ¿Cómo funciona? Por lo general, por lo menos, sí, te expulsan de la comunidad en la que vos estás participando, en la ciudad donde estás, o sea, en el país donde estás, ¿no? O sea, es una decisión así. Local o, Claro, digamos, de algún límite, ¿no? No es universal. Siempre que reconozcas esa autoridad, ¿no? Esa autoridad rabínica que te está expulsando, ¿no? Bien, entonces el Jerem es la expulsión, la excomulgación, es ser anatemizado, ser proscripto de una comunidad judía particular. Y esto es muy importante en la historia porque, a diferencia de otros cultos que tienen una unidad central, pues digamos en el cristianismo o en el catolicismo, cuando te excomulgaban, en la Edad Media, y quedabas como apátrida de todas las iglesias. ¿Por qué? Porque tenían como una línea piramidal. Claro. Entonces, en el judaísmo no se tuvo eso. Entonces, siempre es importante entender que cuando es un jerem, cuando alguien hace un jerem, te hacen un jerem de tu comunidad particular, o en el peor de los casos de la ciudad, o en el peor de los casos del país en el que estás. Pero si ese mismo que estaba anatemizado va y cruza la frontera, o se va a la comunidad de enfrente, quizás lo reciben con las puertas abiertas. Claro, yo, que es una persona que admiro un montón, Spinoza, un poco lo dije intuitivamente porque él vivía en España y después se va a Holanda, ¿no? No, su familia venía oriundamente de Portugal. Ah, perdón. Sabía de Portugal, pero sí vamos a hablar de Baruch Spinoza, Benedicto Spinoza, que es uno de los casos de Jerem más famosos de la historia judía. Pero bueno, vamos a hablar de él. ¿Qué pasa cuando a él le hacen el Jerem? Claro. Pero otro que es interesante es, te hacen el Jerem, Elo. Pero perdón, inclusive Maimónides, yo siempre me acuerdo que tuvo un Jerem y después le fueron a pedir perdón a la tumba. Entonces, No, bueno, vamos a hablar de eso porque hay mucho mito también y leyenda. ¿Ah, sí? Nunca le hicieron un Jerem a Maimónides, al Rambam. Le hicieron un Jerem a los libros del Rambam. No, pero no es lo mismo. Es como decir, te hacemos un Jerem y aparte yo quiero decir públicamente, yo estoy esperando el día... a vos. No, sí, dos posibilidades. O que me hagan un Jerem a mí, ¿entendés? Sí. Porque aparte un Jerem te da cierta popularidad, ¿entendés? Sí, un Jerem te da cierta popularidad. Estoy esperando el día que algún doxo se le ocurre decir vamos a hacer un Jerem y la otra es un Jerem a PLF, ¿entendés? No escuchen PLF. Porque de vuelta, esta es la diferencia con Maimónides. Si querés, yo la puedo hacer porque yo estoy muy orgulloso de que a mi hijo Nordeltus le dijeron o cierra el canal de YouTube o se tiene que ir de la escuela, ¿no? De una escuela. Bueno, pero no te hicieron el Jerem porque vos decidiste renunciar por tu cuenta, es una diferencia. No, bueno, pero
es como cuando te dicen una oferta que no voy a rechazar. O sea, tenía que cerrar un canal. Entonces yo te digo, si vos querés que nos hagan un jerem en la comunidad ortodoxa, pues Litaí, hacemos un capítulo hablando de esto y vas a ver que nos van a llegar carta de documento, todo. Pues yo digo nombre, apellido, todo. Digo, no, bueno, vamos a dejarlo eso en la teoría. Bueno, arrugaste. Vamos, arrugué un poquitito. Bueno, vamos un poquito con el jerem. ¿Qué significa? Primero la palabra jerem, ¿no es cierto? Que significa anatemizado, proscripto, excomulgado, digamos. Y también está la idea de casi de muerto en vida, porque al quien le aplicaban un jerem, una excomulgación en la Edad Media, quedaba desarraigado de la comunidad. Y si bien hoy en día sentimos que somos ciudadanos del mundo y que nos movemos de un lado al otro, era difícil que ese judío se vaya de esa ciudad, por lo cual quedaba, y como si no se convertía al cristianismo, no era ni judío ni cristiano. Y en la Edad Media, en Europa, si no eras ni judío ni cristiano, ¿qué eras? Musulmán. No, pero ni siquiera, no eras nada, porque no existía. Entonces era muy difícil, quedabas como lo que se llama como un muerto en vida. Era una suerte de lo que se llama bíblicamente como un caret, de alguna forma. Eso te iba a decir. Quedabas directamente, vieron que en la Torá, muchas veces en el Tanaj... Yo soy el defensor de los que no hablan hebreo y siempre me... Caret significa muerte celestial, ¿no? Cuando el alma se desconecta de su fuente, algo así. Bueno, esa es la explicación talmúdica de que es caret. Caret, por ejemplo, nosotros tenemos en la Torá algunas penas por algunas transgresiones, son la muerte física, ya sea por la espada, ya sea por degollamiento, ya sea por apedreamiento, ya sea por fuego y demás. Y después existe la idea de caret. Beijaret, etanefe yaib meamea, que esa persona será, bueno, separada de su pueblo, muchas veces se lo traduce. Se lo entiende talmúdicamente como que es una pena no capital, sino es una pena divina. Es como que Dios te va a matar. No sé, si te morís ahogado, algunos dicen, es por caret. Entonces, si te morís atropellado, es por caret. Es decir, como que no es una muerte natural, caret, ¿sí? Pero por otro lado, no le aplicó un Beit Din, un tribunal rabínico. Claro. Pero en realidad, bíblicamente hablando, caret era lo que hoy entendemos como jerem. ¿Qué era caret? Separás a la persona del pueblo. ¿Se entiende lo que digo? No, yo pensé que era una muerte espiritual, que te desconectabas de la fuente que era Dios y que después podías vivir 100 años o, como decís vos, cualquier accidente que tengas, se cortó un dedo, eso. Ahí tenés, tomá. Bueno, por eso, pero eso es como se lo entiende en el Talmud. En la época talmúdica y jasídica y mística se lo entiende el caret. Pero literalmente, los biblistas, los académicos dicen, no, caret era lo que hoy entendemos como jerem. Bíblicamente, ¿qué significa? Vas a ser separado de tu pueblo. No es una cuestión espiritual. Vas a ser apartado. Es decir, la gente no va a poder dialogar con vos, no vas a poder traer sacrificios al templo, no pueden comerciar contigo, no puedes comer con ellos. Va a estar separado físicamente del pueblo y así te vas a morir. Separado. No implicaba una muerte. Pero vamos a unas palabras que me parece interesante que muchos pueden conocer en el español, incluso en el árabe, conectados con este término jerem. Para entender jerem, también tiene su cognate, que es como su palabra, su parecido, su sinónimo en el árabe, ¿sí? Que es, por ejemplo, cuando hablamos de un harem. Cuando hablas del harem, de mujeres, los jeques, sí, claro que sí. No. Claro que es el harem, el harén o el harem, es lo prohibido literalmente, porque eran las mujeres que estaban destinadas a un jeque o a una figura de autoridad y las tenían prohibidos otros. ¿Qué es un jerem? Algo que está prohibido. Literalmente lo que nosotros entendemos hoy como jerem, que es excomulgado y demás, literalmente significa aquello que está prohibido, aquello que está separado. Y las mujeres que estaban en el harem, jerem, estamos hablando de lo mismo, están separadas para esa persona, ¿se entiende? O te voy a tirar otro. A ver, dígame. Boko Haram. ¿Viste? ¿Escuchaste ese grupo terrorista? ¿Qué es Boko Haram? Boko significa estudio, libro, y Haram, prohibido. Boko Haram significa el estudio está prohibido. ¿El estudio de qué está prohibido? El estudio secular, son fundamentalistas musulmanes, entonces Boko Haram significa como el estudio, el culto y demás, está prohibido. Entonces lo mismo, y otra que te va a sorprender, a ver. ¿sí? Muharram es el término árabe clásico para hablar de marranos. Sí. Lo que hoy entendemos como marrano en español, aquel judío que se convierte al cristianismo pero por la fuerza durante la Inquisición española y demás, siglo XIV, siglo XV, se lo llama también un marrano. Sí. Okay, y un marrano viene de Muharram. Y Muharram significa, ¿sí?, cosa prohibida. Esa persona era como un cristiano nuevo que para los católicos de origen estaba prohibido tener relaciones con eso, no se casaban entre sí. Viste que no existía un matrimonio mixto entre un cristiano, entre un católico viejo y un católico nuevo. Claro. Los marranos se tenían que casar entre sí y los cristianos antiguos se tenían que casar entre sí, entonces, porque significa lo prohibido. Y el término jerem, como lo conocemos nosotros... Pero perdón, Uri, te hago un paréntesis. Yo a casi toda la gente que dice llora como un marrano, que es una expresión que se usa en Argentina, yo le pregunto, ¿vos sabés lo que es marrano? No.
Bueno, pero... pero no lo sabe. El argentino promedio, inclusive judíos, no saben que marranos, ¿qué son los marranos? O sea, aquellos judíos que tenían que decidir entre la religión y la espada, digamos. O te convertías al cristianismo, claro, o ibas a la hoguera, o eras expulsado. No tenías muchas opciones. Entonces un marrano, pero mantenían de alguna forma algunas costumbres judías. Exacto. Entonces eran llamados marranos despectivamente, como diciendo, siguen practicando. Por eso son los prohibidos. Bueno, Muharram. Ustedes están prohibidos para nosotros. Y otra que viene relacionada con esa es mostró la hilacha. Que mostró el tzitzit. Que se le vio los flecos. Ya creo que lo hablamos alguna que otra vez en PLF. Entonces, vamos un poco... el término jerem significa algo que está prohibido. Una persona que está prohibido tener diálogo o comunicación con él. ¿Encontramos la palabra jerem como lo entendemos en la Torá? Sí, pero con un significado diferente. El que habla el texto bíblico en hebreo va a encontrar muchas veces el término jerem, pero no significa lo que hoy nosotros entendemos como jerem. ¿Qué significa bíblicamente el término jerem? Algo que está separado y consagrado, que puede ser algo jerem, un término positivo, algo que está separado y consagrado para Dios. Como Kadosh. Kadosh no es Kadosh consagrado. es lo mismo. Jerem y Kadosh son casi sinónimos en ese sentido. Es algo, por ejemplo, Kadosh es sagrado, pero Kedeshá es prostituta. Porque eran prostitutas sagradas que estaban separadas para el culto. Eso vos lo hablamos una sí, vez. Yo no lo sabía eso. Pero el término jerem bíblicamente es algo que está separado. Y separado puede ser para bien o para mal. Puedes separar a alguien porque lo cuidas y lo haces especial. Entonces yo digo, este iPhone es para Dios, es un jerem, está anatemizado para Dios, no lo puedo usar para nada más. Sí, está como que es una consagración. O algo que está totalmente prohibido de tocar, de hacer cualquier cosa, también es un jerem bíblicamente hablando. En la Torah aparece solo caret y no jerem. No, claro, el término jerem, como lo entendemos nosotros, está separar a alguien de la comunidad con un ritual y que esa persona no puede contar para el minyan, como vamos a explicar ahora, eso no aparece en la Torá. No aparece, perfecto. Lo que sí aparece es este caret, que es separarlo, pero lo que quiero decir es para que alguien diga, pero pará, Raburi, el término jerem sí aparece en la Torá, es cierto, aparece en la Torá, pero con un significado diferente. ¿Cuál? Que es jerem, esto que decíamos recién, algo que está separado. Es decir, separado porque no podés tocar. A ver, ¿tenés un pasuk ahí para leer? No. De jerem no. De jerem no, pero digamos, después podemos buscar exactamente cuál. Pero por ejemplo, cuando me parece que es la guerra contra Midian, que Moshe tiene que liderar al final, números, Bemidbar 30 y demás, que dice que no podés tocar nada del ganado que conquistes y porque es un jerem. Es algo que está apartado y que es solamente para Dios. Digamos, no puedes hacer uso personal de eso. Eso es. Entonces, en la Torá, jerem, como lo conocemos nosotros, ¿existe o no? No. En el resto del Tanaj, ¿existe? Prácticamente no. En toda la época bíblica no existe el concepto de jerem. La primera vez, ¿sí? Estudiando un poco esto, vi que aparece el término jerem como un sentido de excomunión, es recién en el siglo V, antes de la era común, con Esdra. ¿Recordás? Esdra, el líder, uno de los líderes políticos y escribas que volvió con el pueblo de Israel del exilio babilónico bajo dominio persa, en un momento quiere hacer este divorcio masivo de las mujeres. Creo que te acordás, lo vimos en algún PLF, que no le gustaba que los Yehudim se hayan casado con las Bablim, con las babilonias, entonces quiere separarlos a otros, hace como vos que sos abogado juntarías bastante plata, porque tiene que hacer muchos juicios por divorcio en 3 días. Divorcio Express, dice, y el que no viniera dentro de 3 días, entonces le dice a todos los judíos que se casaron con Goyot, con no judías, el que no viene en 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, piérdese toda su hacienda, y Harem kol rejuyó. Ahí dice, se va a perder, va a estar prohibido toda su hacienda, y el tal fue excluido de la congregación del cautiverio. Sí, va a estar Yabdil Mikeal Agola. Va a ser separado, entonces va a perder toda su propiedad y va a ser separado. Sin embargo, el término jerem, como lo entendemos nosotros, es recién una invención de la época talmúdica. Incluso en la época de la Mishnah no lo entendemos tanto, aunque sea una referencia. Perdón, profesor, época talmúdica, año. Estamos hablando del siglo II, siglo III, siglo IV, siglo V de la era común. Okay. En la época de la Mishnah hay alguna referencia, pero por sobre todas las principales fuentes del jerem, separar a alguien, excomulgar a alguien, anatemizar a alguien, es de la época del Talmud y especialmente de Babilonia, más que de la tierra de Israel. ¿Pero eso ya no lo hacían otras religiones que nos copiamos, eso de excomulgar, o es algo sui generis? No, habrá que ver. No, imagino que todas las comunidades tenían, digamos, en el Código Romano me parece que aparecía algo que se llama la muerte cívica de una persona, ¿no es cierto? Correcto. La muerte cívica es lo mismo que un jerem, que no es una pena capital. No te mando a la cárcel, no te condeno a la hoguera, no te condeno a la horca, no te condeno a la silla eléctrica, pero
vos para nosotros, para esta sociedad, estás muerto. Entonces, con algunas diferencias existía. Es una figura típica mesopotámica y también de los códigos occidentales de Montego, pero nosotros tenemos nuestras particularidades, ¿no? Cada cultura tenía, por sobre todo, tenía que ver hasta qué límite llegaba esta muerte cívica, este Jerem, cuál era el límite, cuál era la aplicabilidad, si era en todo Roma, en todo Israel, dónde era, y cuáles son las causas para el Jerem, porque lo más interesante es para ver nosotros de la tradición judía, cuáles son las causas que llevan a alguien a ser anatemizado. Esa es la pregunta. ¿Cuál es para vos una causa de Jerem? Por ejemplo, si violas a alguien, no es un Jerem, es la pena de muerte en la tradición judía, bíblicamente hablando. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Tenés razón. Si matas a alguien, no es que es un Jerem. La pregunta es, ¿cuáles son aquellas cosas que son malas o contrarias a la tradición que dice, por eso sos anatemizado? Lo vamos a ver. Pero bueno, lo que quiero explicar es que en la época talmúdica existían 3 categorías de Jerem. Vamos a explicarlo así. Jerem es el nombre de una, la más terrible de todas, pero había 2 anteriores. Quiero explicar esto del Jerem. A mí me parece importante explicarlo de la siguiente forma, ¿sí? Para mí es central lo siguiente. ¿Por qué en la época bíblica no existía el Jerem, Elos, por sobre todo? Porque, ya lo hablamos varias veces, porque el judaísmo, la Torá, no era simplemente un código religioso, era el código civil y penal de un pueblo con reyes y con jueces que tenían la posibilidad de aplicar la ley. Pero cuando ya en el siglo I de la era común, ¿sí? Especialmente por la conquista romana de mediados del siglo I antes de la era común, los judíos perdemos ya para siempre prácticamente el poder de policía o el poder de aplicación de la norma, y el caso más paradigmático es Yeshu, Jesús. ¿Sí? Que ya vamos a spoiler un poco. El próximo episodio va a tener que ver con falsos mesías en la historia judía. Y claramente vamos a hablar de Jesús desde nuestra perspectiva. Pero ¿por qué no es el Beit Din el que aplica la pena de muerte? No podía. Porque no podía. ¿Quiénes eran? Los romanos. Entonces fíjate, ¿cuándo surge el Jerem? Cuando los judíos perdemos poder político. Entonces el Jerem va a ser una modalidad persuasiva y de defensa de la comunidad judía frente a algo que puede ser peligroso para mantener la armonía de la comunidad, cuando ya no tenías poder de policía. Si yo no puedo condenar a alguien ya a la pena de muerte, si ya no lo puedo meter en la cárcel porque tengo que pedir autorización a las autoridades romanas, bizantinas, otomanas, ¿cómo hago como comunidad judía para controlar a mi gente? Yo estoy en mi shil, en mi knis. Tengo a alguien que no se porta bien en la comunidad. No lo puedo mandar yo a la cárcel como rabino. No lo puedo mandar a la hoguera como rabino. Tampoco lo quiero hacer. Pero ¿qué tipo de castigo le puedo aplicar? ¿El máximo castigo que le puedo aplicar cuál es? No entres a mi templo. Pero si querés ser más malo... No entres a mi templo. ¿Con qué? Bueno, te tengo que hacer un jerem. De alguna forma tiene que haber una figura legal. Y esa figura legal entonces comienza a surgir en el judaísmo cuando perdemos este poder político. Y lo que vamos a ver al final de nuestro podcast hoy es que el jerem se va debilitando en la vida judía. ¿Cuándo? Al comienzo de la modernidad. Siglo XVIII, siglo XIX, cuando los judíos comenzamos a integrarnos. Salir del gueto. A salir del gueto. E integrarnos a las sociedades. Entonces ya en lugar del jerem, ya digo, si puedo ser un ciudadano libre. Si no hace falta ser judío. Si tengo un problema con mi vecino judío, yo no voy al rabino como iba antes, no voy al dayan como era en la Edad Media. ¿A quién voy? Dayan es el juez. El juez. ¿A quién voy? Vos tenés un problema conmigo hoy. No vamos a ver al Rab F o al Rab W. ¿A quién vamos a ver? A un juez. A un juez local de Buenos Aires. Una demanda común. Una demanda. Entonces, pero eso era solamente la modernidad te permitió eso. Durante toda la Edad Media no. Entonces, los rabinos inventan como un modelo híbrido de... El jerem tenía 2 ideales. Es lo que creo que vos como abogado lo entendés bien. Uno es el castigo a la persona. La otra tenía que ver con el cambio de la persona, porque el jerem podía ser revocado. Esto es importante decirlo. Una vez que vos sos excomulgado, no es que no puedes volver atrás. La persona puede volver a reinsertarse en la comunidad. Se puede levantar el jerem, lo que se llama. Pero también tenía un sentido de persuasión. Eso te iba a decir. Todo el derecho penal está basado en que, por ejemplo, acá en Argentina dice, el que matare a otro de 8 a 25 años de prisión, ¿no? Entonces vos te representás que si matás a ese vecino que odias, vas a terminar preso hasta 25 años. Entonces decís, no, mejor no lo hago. Entonces, el jerem era una forma de persuadir psicológicamente al resto. Claro, como diciendo, era una forma para el que hizo algo malo, separarlo. Claro. Pero para el resto decir, no hagas lo mismo que hace el otro.
No, o un rabino te dice, mira, escúchame, si vos continúas con esta, no sé, con lo que estás haciendo, te voy a decretar el jerem. Claro. Entonces el tipo decía, bueno, perdón, está bien. No lo Por hago supuesto, más. pero ahí está. Pero había como categorías de jerem, porque no podías tirarle a alguien ibas en eso, dale. un son jerem 3. directo. Vamos a las categorías Las categorías y después jerem. la desarrollamos. El primero es el nesifá. Nesifá, nidui y jerem. O también Bueno. llamado shamta. Bueno, ¿Ok? a ver. ¿Cuál es el nesifá? Es un aislamiento voluntario por vergüenza o remordimiento que dura 7 días y expira automáticamente. ¿Qué significa? Vos te mandaste una macana, Elo, ¿sí? Y lo sentís que te lo autodás vos, la nesifá. Ni siquiera te lo tiene que dar un rabino. La nesifá o un beitín, un tribunal rabínico. Vos mismo decís, yo estuve mal con esto, esto y esto, no me comporté bien por esto, esto y esto, me voy a autoaislar de alguna forma de la comunidad por si te decir, no voy a participar del minyan, no voy a hacer una cosa, no voy a hablar con otro y demás. Para de alguna forma, ¿sabes qué? Me separo un tiempo, a los 7 días volvés automáticamente. Nesifá no se sabe mucho exactamente cómo funcionaba, no creo que en la práctica haya funcionado mucho, es más una figura como, ¿viste cuando sentís remordimiento por algo? Sí. Y los judíos sabemos mucho, si sentís remordimiento por algo, tenés que tener algún tipo de castigo, o por lo menos autocastigo, porque si no, psicológicamente sentís como que siempre estás en falta. Sí. Entonces los rabinos inventan, muy buenos psicólogos, Freud salió de algún lado, Sí. es decir, ¿sabes qué? ¿Querés de alguna forma solucionar esto? Puedes aislarte 7 días. 7 días no aparezcas en la comunidad. Bien, nesifá. No es muy conocida la nesifá, vamos con No la segunda que conocía. sí es conocida, el nidui. ¿Nidui ya la conocías? ¿Viene de Nether? No, nidui, no. Es Bueno, Kol menudé. Nidrei, ¿eh? No, eso es. Kol Nidrei viene dentro de poco, no. De Nedarim, no, nada No, que ver. nidui es el menudé. ¿Eh? No, nidui es la categoría, estás en nidui, pero la persona que está en nidui es el menudé. ¿Cuál es el Yoresh de Nidui? ¿Qué? Nidui, ¿de dónde viene? No, Es una muy nunca lo buena escuché. pregunta. Bueno, Hay que ver de Navenad, puede ser, es un antiguo poema de Bialik, Nad. claro, porque aparte tiene dos. Sí, hay Shoresh de 2 letras. Sí, por Existen eso, Shoresh de son 2 más letras. difíciles. Estoy pensando en este momento. La verdad, Nad me parece que es como vagabundo, Nad de algo que está en movimiento. La verdad, digo, no lo sé. Bueno. Como dice el Talmud, enséñale a tu lengua a decir no lo sé. Esta Bueno. no la sé, se las debo. ¿Cómo eres? Un aislamiento obligatorio por 30 días y solo puede ser anulado por un Beit Din. ¿Qué significa? El nidui es, te mandaste una macana, ahora vamos a ver cuáles son esas macanas para las que se aplique el nidui, y luego el segundo nivel del nidui es el jerem. Nidui jerem, ¿ok? Entonces es un aislamiento obligatorio por 30 días, ya no es voluntario, te lo aplica un rab o un beit din. ¿Cómo se lo puede aplicar? Yo lo puedo aplicar con un rabino, o un beit din, un tribunal rabínico de mínimo 3 lo puede aplicar y dura 30 días. Dura mínimamente 30 días y hasta puede ser otros 30 días si la persona no se rectifica. Vamos a hacer un caso. Voy a explicarlo en unos minutos. Pero uno de los casos donde se aplica el jerem es, por ejemplo, si dos judíos tenían un problema legal y el rab o el dayan, el juez de la ciudad, los llamaba para venir al tribunal y uno no acataba, a esa persona que no acataba se lo ponía como nidui, se lo convertía en menudé. ¿Para qué? Para que termine yendo a resolver el conflicto que tenía frente al juez local. Claro. ¿Se entiende? Entonces, esa es una categoría de nidui. Entonces, yo te doy 30 días. En esos 30 días, si volviste y viniste al juicio y aceptaste el veredicto, se levanta tu estado de nidui. Bueno. Como una forma de... Ok. Y la diferencia con el muhram, es decir, con la persona que recibe el jerem, es que él puede seguir estudiando y comerciando con el resto de la comunidad. No puede entrar para el minyan, no puede ir, pero puede seguir estudiando y comerciando. Entonces, hay algunas restricciones, pero no todas. ¿Ok? Bien. Ahora bien, el jerem. Sí. ¿Okay? El jerem, la persona que está en jerem es un muhram. Si, por ejemplo, si a mí me hacen un jerem, yo me convierto en un muhram, alguien que está prohibido, separado, anatemizado. O en hebreo o en arameo se lo entiende como shamta. ¿Okay? Shamta, jerem, van a ver muchas veces en el Talmud que aparece la palabra shamta, jerem, es exactamente lo mismo, jerem en hebreo, shamta en arameo. Y shamta dicen que viene también supuestamente del hebreo, es sham mita. Ahí está la muerte. Es una excepción. O shamemá, o shemamá, que significa desolación. Esta persona queda desolada y demás. Ahora bien, es el castigo aún más grave que el nidui, pero por las mismas transgresiones. Quiero que se entienda esto. ¿Se entiende, Elo? Sí. Las mismas transgresiones que te corresponde el nidui, luego, si no te rectificas luego de 30 días, o existe la posibilidad de un periodo de 30 más 30 de 60 días, te corresponde el jerem. ¿Sí? Y es de por vida o hasta que sea anulado por el Beit Din. ¿Se entiendes? Cuando recibís el jerem, cuando recibís el nidui, 30 días después, si te rectificaste,
Chao. Volviste, ya sos parte de la comunidad de la Keilah. El Jerem. ¿Qué pasa si estás en un Jerem a vos, Elo? Seguramente ya vas a recibir en un momento de tu vida un Jerem. Estoy esperando. Recibís un Jerem, ¿ok? No es solamente suficiente con que rectifiques tus actos. ¿Qué necesitas? Que el Beit Din, que un tribunal rabínico, anule el Jerem. ¿Estamos bien? Y si no, te queda el Jerem de por vida. Queremos saber las consecuencias del Jerem de por vida. Bien, y solamente puede ser establecida por un Beit Din, por un tribunal rabínico. No puede ser establecida por un rab particular. Tiene que haber como una... Tiene que haber... Bien. ¿Y cuáles eran los castigos del Jerem? Ahora bien, Elo, la pregunta. ¿Cuáles eran los castigos del Jerem? Vos sos un mujram. ¿Qué significa estar muerto en vida? ¿Qué significa estar apartado de la sociedad judía? ¿Qué implicancias tenía? No sé, si no estabas casado, no te podías casar, no podías hacer el Brit Milá a tu hijo, qué sé yo. Todo. Muy bien, eso lo vamos a ver en la Edad Media, pero sobre todo en la época del Talmud, era vivir como un deudo. Porque justo en el Talmud, en la parte donde aparecen todas las leyes del Menudé, es en el Tratado de Moed Katán, en el tercer capítulo, que se hablan de todas las leyes de duelo, y entre medio de ellos aparecen las leyes del Menudé, de aquella persona que está en Nidú, y digamos el paralelo, el punto anterior del Jerem, que es una persona que estaba de duelo toda su vida, es decir, apartada de la sociedad. ¿Qué significa? Tenía prohibido cortarse el pelo, lavar las ropas, usar zapatos, bañarse. ¿Sí? Yo lo entiendo y cuando estaba estudiando esto me imaginé si yo te digo en nuestras sociedades contemporáneas, ¿quién es el que no se corta el pelo, el que no se lava la ropa, el que no usa zapatos, el que no se baña? Un pobre. Un pobre. Aquí es un pobre alguien que la sociedad fue apartado de la sociedad, de alguna forma, por una cuestión psicológica, por una cuestión médica, por una cuestión económica. Pero ¿qué significa? Una persona que, esta característica del Menudé, que sí, un homeless. Un homeless, claro. Una persona que está separada del resto de la comunidad, que la gente no dialoga porque tiene miedo, porque no sabe o por lo que fuese, con esa persona queda apartada del mundo. Esa es la categoría. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Bien, dice, solo puede vivir con su familia. Si tiene familia, puede vivir con su familia. Pero nadie más le puede hablar. Nadie puede entablar contacto con él. No puedes hablar. No puede comerciar. Y si no puedes comerciar, solamente se le permitía al que estaba en Jerem o en Nidui tener un mínimo comercio para subsistir, ¿entendés? Podías tener un... Pero vamos a ejemplos que no sean de Spinoza o de... Sí, para un minuto. No, por eso. No se le puede hablar, no se puede ser contado para el minyan, y luego cuando muere se apedrea o se le tiran piedras a su tumba. A su tumba. ¿Para qué? Para decir, acá murió alguien que está apartado de la sociedad. ¿No? Pero quiero explicar nuevamente esto. Dijimos, ¿para qué está el Nidui? ¿Para qué está el Jeremelo? Primero, como castigo. 2, como forma de que la persona rectifique sus caminos y que vuelva, porque si no tenés poder de policía, lo que puedes aplicar es eso. 3, de disuasión. Y 4, también tenía un significado que era evitar que se sigue esparciendo este germen de alguna forma. Claro, rebeldía. Acto de rebeldía, este acto de insubordinación, este acto de herejía. Porque los grandes casos de la historia donde vamos a ver el gerem tiene que ver no con una persona que no acata el Beit Din. O que transgredió Shabbat. No tiene que ver con eso. Sería otra pena, como dijiste. Claro, sería otra pena. ¿Cuáles son? Generalmente tenían que ver con casos de pensamientos prohibidos, cosas que estaban por fuera de que los rabinos querían controlar, decir. Exacto. Por ejemplo, quien leía un Sefer HaHitzonim, un libro externo, o que traía ideas medias raras, Dios puede ser así, o quizás el entendimiento de este pasuk, de este versículo puede ser de otra forma. Bien, entonces la idea era evitar seguir contaminando con ideas perversas, vamos a ponerlo así, al resto de la comunidad judía. Por eso hay que separarlo. Si vos, por ejemplo, Elo, si vos estás en una Keilah X, que tiene cierto paradigma, cierta idea, y vos entrás en esa comunidad y todos los Shabbatot le decís a la gente, esto de la Torá, que la Torá es divina. No, la Torá no es divina. Moshe era un corrupto, yo estoy con Korah, todas las cosas que decís vos, Elo. En un momento el rab te va a decir, Elo, no solamente que tus ideas están equivocadas, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que tienen con vos? Que estás contaminando, ¿se entiende? Claro, pero yo lo que aprendí en la práctica con el tema de mi hijo y de la escuela es que tenés que tener seguidores, ¿entendés? O sea, si yo digo, yo estoy con Korah y me ven como un loco... Sí, sos el loco lindo del Fabrenque, ¿no? Claro, no soy tiene el loco nada. lindo, Muy bien. o si soy un tipo con plata que dona a instituciones, van a decir, pará, hay que adiestrarlo, no puede ser. Yo siempre digo lo mismo, cuando a mi hijo le dicen lo del canal de YouTube...
un chico, todos los chicos del colegio tenían Facebook, YouTube, Instagram, todas las redes sociales, pero tenían no más de 100 seguidores. El problema fue porque tenía 100.000 seguidores y eso despertó envidia y celos. No, y no solo eso, Pero- porque vos lo dijiste, si tenés, a ver, de vuelta, si decís una idea que está contraria a la doctrina, vamos a llamarla, la doctrina, el dogma, cada uno lo llame como quiera, lo que se establecía como Icaré y Emuná, los grandes pilares de la fe. Bueno, no hay mucho problema. El problema que es cuando la gente te empieza a escuchar y dice, che, ¿y qué pasa si tiene razón? Y ahí está el problema. Vamos a decir, el Rambam, Maimónides, en su Mishneh Torah, dice que hay 24 razones para recibir el nidui o el jerem. Vamos a repasar algunas de esas simplemente para tener una idea. Después, insultar a un sabio. De vuelta, ¿qué significa insultar a un sabio? ¿Por qué es un problema? ¿Por qué es un problema, Elo? Insultar en este esquema. Y no, porque está desafiando la autoridad rabínica. El jerem siempre, en la gran mayoría de cosas tenía que ver con desafiar la autoridad rabínica. Ese es el tema del jerem. ¿A quién apartamos? Al que no es sumiso con nuestras normas. Desacatar la autoridad de la corte, es lo mismo. Llamar a alguien esclavo, bueno, como un caso así. No ir a la corte tras ser llamado, no seguir una prescripción rabínica. No, porque los rabinos no podían aplicar la pena de muerte o otra pena por transgredir una prohibición bíblica, porque pero si transgredías una prohibición de origen rabínico, es decir, de esa autoridad, vos no te haces netirat yadayim, vos no haces esto, jerem, no pagar deudas. Bueno, también, o sea, pagar deudas también tenía que ver no con el desacato a la autoridad, sino con... Entre pares. Entre pares para manejar la situación. ¿Qué pasa si tenés un judío que nunca, viste, siempre no paga las deudas, no le pasa el alimento a su esposa, No, pero yo etcétera? lo he visto. Gente que presta plata y que después no le devuelve o le dieron plata para que le invierta en interés. Hay casos muy famosos en la comunidad judía y ahí se presenta el dilema si esa persona puede seguir yendo al templo, si es culpable. Si puede subir a la Torá, si Claro, por el minyan, sí, bueno, porque sí, hay sí. que darle un tipo de castigo. Pero por eso lo que sí se me viene a la mente que yo siempre pensé que era solamente los rabinos, pero muchas veces el status quo, la clase política judía, que es la que domina y maneja a los rabinos, son los que utilizan a los rabinos para castigarte, ¿entendés? O sea, Claro. en el caso de mi hijo fue un grupo de padres que dijo, no, este Porque chico... la autoridad, ¿quién es? No es el otro padre, la autoridad es el rabino. Claro, dijeron, Sí. es un mal ejemplo porque los compañeros de la escuela van a querer ser como él, famoso como él, Ese como es un el problema de youtuber. Spinoza, que vamos a ver a Exacto. otro de Maimónides. Está trayendo ideas que para nosotros son heréticas. Claro. Ese es el problema. Vamos con un par más. Tener un perro peligroso u otra cosa que pueda causar daño sin protección. No observar el segundo día de las festividades, también de origen rabínico. Claro. Estar en contra de... Yo voy a observar Pesaj, pero un solo día. Claro. Sukkot un solo día. No, papi. Te voy a decir, no. Si no cumplís 2 días, jeren para vos. Hagamos un paréntesis. Sí. Esa trampa que un judío que vive en Israel Me viene encanta. a Argentina y hace un solo día. Yo no lo puedo creer. Los hayalim, los soldados israelíes mochileros que vienen acá y cumplen un Sí. día. ¿Cuál, Y tengo un pero ¿cuál es la hidush. trampa? Hay un- Explicá la trampa porque No, digo, porque me toman de supuestamente estúpido. supuestamente es tu lugar de pertenencia. Hay mucha discusión. yo Algunos dicen que sí, que no. Incluso si sos un judío diaspórico que supuestamente estás en Israel, Tendrías que tenés cumplir 2 2 días. Que muy pocos locos. Nadie lo hace. Yo no sé. Yo no no. voy a dar por nadie. Pero acá sabes que me enteré y lo puedo decir públicamente porque me dijeron. Dígalo. Que creo, vamos a decir que alguien me lo desmienta que me está escuchando, que el Rav Levin es israelí o vive en Israel o tiene una casa en Israel y demás, él cumple un solo día. ¿De qué? De Yom Tov acá en Argentina. No. Vamos a tirar esa bomba. No. Vamos, después la vemos. Me la tiraron, yo lo digo. Va. Vamos a ver. Que alguien me diga que sí, que no. Alguien me lo dijo. Pero ves en que algún nos momento. toman de estúpidos. Va. El tema de Hilul Hashem. Establecer el calendario fuera de la tierra de Israel. De vuelta, era estar frente al dominio de los rabinos ahí y demás. explica, o sea, estás hablando de cuándo se decreta la luna llena nueva. La luna lleva la luna nueva. Bueno, pero eso es de ese tiempo, no vamos a poner. Y, por ejemplo, el último quiero decir, un ejemplo, imponer un nidui sin causas suficientes. Eso también está bueno. Si un rabino aplicaba el nidui o el jerem a una persona y después se da cuenta que ese rabino abusó de su autoridad rabínica. Bueno, ese es el único que está bueno. Claro, es decir, como que hay un límite. Bueno, ese está bueno. no sé, le pusiste el nidui a ese porque te cayó mal, o no te donó lo que te querías que te done, Claro. o lo querías echar para, no sé, el nidui porque querías casarte con la mujer de él y que lo abandone y que le pusiste el nidui y después te diste cuenta que Claro. no, a esa persona, Está bueno. a ese rab, nidui. Vamos con 3 casos famosos de la Mishnah, de la Gemara, y después pasamos a la época moderna, medieval moderna. Bueno. Hay 3 casos. Los que quieran googlear un poco, hay 2 grandes rabinos y un tercero, entre comillas, que se les hace un jerem. Vamos. El primero es Acabia ben Mealalel.
No sabía quién. Acabe Ben Malalel aparece en Masejet Eduyot, ¿sí? Algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero que fue excomulgado, que fue apedrado. La tumba, algunos dicen, Acabe Ben Malalel. ¿Cómo apedrado? La tumba, acordate, la tumba la en la que se tumba, apedra la tumba. Noel. Perdón. Y después, el caso sí más famoso es Rabbi Eliezer ben Hirkanus. Rabbi Eliezer ben Hirkanus, ¿te acordás ese famoso episodio que todos conocemos del Tanurosh el Achnai, del horno de Achnai, que un rabino decía, es puro, Sí. impuro? No, que si la alhaja es como yo, que los sí. cielos Sí. me lo verifiquen. Sí, lo vimos acá. Puede ser, lo vimos todos. A ese rabino, que estaba en contra de la autoridad rabínica, que no la acataba, le hacen el jerem. Vamos. Pero finalmente después fue revocado por Rabbi Yeshua ben Hanania. Y el último, que no le hacen un jerem estrictamente hablando, pero también está anatemizado, es otro de los que hablamos, es Elisha ben Abuya, Ajer. Pero no es un jerem, porque no es un tribunal, un rabino que le hace el jerem. ¿Quién es? Dios, de alguna forma. Que escuche esa voz divina diciendo, Elisha ben Abuya no va a poder volver. Pero estos son, yo les diría, al que quiere googlear y ver un poco más, serían los 2 o 3 casos más paradigmáticos. Acabe a ben Malalel, Rabbi Eliezer ben Hirkanus y Elisha ben Abuya. Bien. Ahora vamos a pasar a la Edad Media, el inicio de la Edad Moderna. ¿Hasta acá estamos bien, Elo? Sí. Todos los que están viendo, escuchando, espero que estén bien. Y en la Edad Medieval y Moderna, este jerem que se inició en la época talmúdica, en la época rabínica clásica, en los primeros siglos de la Común, tiene mucha más potencia. Y se difumina mucho más y los rabinos lo usaban con mucha más laxitud. Digamos, cada cosa que nos gustaba, jerem. En diferentes momentos de la historia, ahora vamos a ver eso. Y los castigos que recibía aquella persona que estaba anatemizado eran incluso peores que en la época del Talmud. Por ejemplo, que era la prohibición de circuncidar a sus hijos. Como vos has dicho antes. La expulsión de sus hijos del colegio. Si sus hijos iban al Heder, afuera. Su esposa de la sinagoga. Y tenía la prohibición de enterrar a ese menudé. Por eso cuando estabas en Nidui no te enterraban en un cementerio judío. En la época talmúdica era... Sí. Se ponían piedras para decir, acá murió una persona que estaba apartada por sus ideas, lo que fuese. Acá había que enterrar otro cementerio. La gran pregunta es, ¿dónde van a enterrar a un judío en un cementerio no judío en la Edad Media? Sí, esa es la idea. Bueno, es un problema. Acá hay un caso en la Argentina que no termina siendo un jerem porque no está en un documento de jerem, pero las Vimigdal, aquellos judíos de origen polaco, ucraniano y demás, que tenían un negocio de trata de blancas, ¿te acuerdas que lo hablamos hace unos par de pero episodios? es importante decir, las trata de blancas eran judías que las engañaban como que las iban a casar acá en Argentina y después las prostituían. ¿Las prostituían? Sí. Y cuando la comunidad judía hay un yanda, es como una cuestión de, no sé cómo traducir yanda, hay como un revuelo en la comunidad judía y se enteran, a ese grupo de la Migdal lo apartan de la comunidad, les hacen un jerem sin haber un documento legal de jerem, que ahora voy a explicar qué significa, pero los apartan de la comunidad judía y tienen que tener su propio cementerio judío. Que lo tienen. Está en Tablada, está en un cementerio separado dentro de Tablada, una parte. Y debía ser tratado como un gentil. Por ejemplo, su comida era la comida como un bishulakum. Si cocinaba algo, es decir, no sos parte de la comunidad. Y había que cortarle los tzitzit y arrancarle la mesudá de la puerta. Es decir, ya no sos judío, no formas parte de esto. Bien, y ahora lo extraño, ahora vamos a los casos, que creo que es lo más interesante del podcast. Vamos, ¿cómo tenía que...? Hay una ceremonia, se creó en la Edad Media una ceremonia del Nidui, del jerem. Claro, algo muy importante. Se leía así tipo un edicto. Un edicto. Y justo el de Spinoza está en el de Spinoza está, hay otros que están, pero ¿cómo tenía que ser? Uno, tenía que ser frente al Arona Kodesh, y esto de vuelta es interesante, no podía ser en ausencia el jerem. Vos no podés anatemizar a alguien en ausencia. Si el jerem es sobre una persona, la persona tiene que estar ahí primero porque tiene que poder defenderse. Eso es interesante. No sabía. El que si vos le vas a aplicar un jerem a alguien, Pero Uri, te voy a aplicar un jerem... ¿Cuándo se lo leyeron? ¿Qué? Sí, Spinoza estaba. Claro, Spinoza estaba. Tenías que estar, aparte porque tenías un juicio antes, tenías que defenderte. Porque si alguien te está acusando a vos de algo, tenías que tener la posibilidad de defenderte. Era frente al Arona Kodesh, era como un lugar más importante. Tenían que sostener los Sefer Torah, ¿viste? Como en Kol Nidre. ¿Por qué sostenemos el Sefer Torah en Kol Nidre? Porque es como una promesa, un juramento. Y todos los presentes sostenían una vela, que luego cuando se le aplicaba el jerem, se apagaba la vela. Como que el alma de esa persona moría. ¿Y qué se hacía sobre el anatemizado? Se le leían como muchas lecturas, por ejemplo, justo cuando estamos grabando esto en Parashat Kitabó, que aparecen muchas maldiciones. Se leen como maldiciones bíblicas, te va a pasar esto, va a ser terrible. Vamos con los casos más famosos. Vamos. ¿Elo? Vamos. ¿Sí? Vamos desde el año 1000 al año 1700 más o menos con los casos más famosos. A ver. Número, ¿qué vas? ¿De atrás para adelante? Del año 1000 para cosa. Uno que se llama jerem, pero no es un jerem, pero es para que tengas el jerem de Rabbeinu Gershom Meor Golá. ¿Cuál es el jerem de Rabbeinu Gershom? El jerem que era un jerem preventivo. Es decir, se le va a aplicar un jerem a toda persona del mundo ashkenazí que
se case con más de una mujer. ¿Viste la prohibición de la poligamia? Sí. De Rabbeinu Meyor Golá en el sinodo, en ese encuentro de grandes rabinos de Mea, de 100 rabinos de aquella época, de alemán y demás. Es decir, quien se casaba con más de una mujer, se le aplica el jerem. ¿Se entiende? Porque yo no te puedo aplicar un din Torah, digamos, la pena de muerte, ni la cárcel, ni nada, casándote con más de una mujer. ¿Por qué? Porque bíblicamente está permitido. Claro. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Es decir, para ahora como boda estás anatemizado. Es un estilo de jerem no tan común. Ahora bien, un jerem muy polémico, que no llegó a ser jerem, se intentó hacer jerem pero no llegó, el 1029. ¿Qué pasó en el 1029? Se intentó hacer un jerem masivo de los caraítas. Claro, porque después Maimónides dijo que se podían casar con caraítas. Bueno, a ver, ¿qué estamos hablando? No sé si somos un episodio dedicado a los caraítas, pero vale la pena hacerlo en un momento. Los caraítas, que eran los judíos, no siempre fuimos solamente los judíos rabínicos. Hoy en día, más allá de ser ortodoxo, conservador, reformista, todos somos parte del judaísmo rabínico, del judaísmo talmúdico, vamos a llamarlo. Había otro judaísmo que empezó más o menos en el siglo VIII, una secta judía que empezó más o menos en el siglo VIII, en la tierra de Israel, en Egipto, en Siria, en toda esa zona, que eran llamados caraítas. Caraítas viene de Coré. Coré son los que leen el texto bíblico en el sentido literal, plano, sin la interpretación rabínica. Es decir, desautorizaban a los rabinos, estos caraítas. Y claramente a los rabinos les gustaba o no. No. Bien, pero al parecer, judíos, rabinos y caraítas se juntaban 3 veces en el año. ¿Cuándo? Para los Shalosh Regalim, cuando hacían la peregrinación, como los musulmanes hacen la peregrinación a la Meca, una vez en la vida, los judíos estaban obligados, y en la Edad Media al parecer era popular hacerlo, y diferentes califatos lo permitían, volver a Jerusalén. No podían subir al monte, pero en Jerusalén se juntaban cientos o miles de judíos cada año. Y en el 1029 estaba el gran Gaón, la gran cabeza de la comunidad judía de Jerusalén, Shlomo ben Yehuda, ¿sí? Y que el último día de Hoshana Rabbah, el último día de Sukkot, quiso hacer el jerem, y al final lo truncaron, ¿no? Quiso hacer como un anatema a todos los caraítas, decir, ustedes no pertenecen a la comunidad judía, sus ideas son aberrantes, que ustedes no creen en la resurrección de los muertos, ustedes no creen en la eternidad del alma, ustedes no creen en el Talmud, ustedes no creen en nuestro Beitín. Al final no lo pudieron lograr, porque hubo así como una política comunitaria judía, año 2020, 1029, lo mismo, pero es un jerem muy famoso para conocer, el jerem del 1029, con el intento de separar a los caraítas. Esto es un típico jerem, es decir, ustedes tienen ideas perversas porque ustedes le hablan a otros judíos rabínicos, y dicen, y les llenan la cabeza diciendo, el Talmud será realmente Mina Shamayim o no, el Talmud será divino o no será. Entonces, ustedes afuera. Yo siempre dije, casarse. Yo soy descendiente de Korah y de caraítas. Tenés una estirpe así especial. Claro. Bien. Ahora bien, a esto que decías, en 1232 hay un jerem a los estudios filosóficos, incluyendo el Moreh Nebuchim, la guía de los perplejos de Rambam, por algunos rabinos de Provenza, el más conocido, Rav Yonah ben Abraham Gerondi y el Misholam de Pie. En Provenza, Italia. Provenza es el sur de Francia. De Francia. El sur de Francia, la Provenza, que era para el siglo XII-XIII el centro del mundo ashkenazí. Estaba ahí, los grandes sabios de Provenza. ¿Okay? Era uno de los grandes centros del mundo ashkenazí. ¿Qué? ¿Rashi viene de ahí? No, Rashi viene de Francia, un poquito más al norte, pero a esa zona. ¿Sí? Bueno. Francia, Alemania y Provenza, eso era el centro del mundo ashkenazí. Lo que nosotros conocemos como mundo ashkenazí de los polacos, de los lituanos, de los rusos, eso va a ser recién siglo XV, siglo XVI, siglo XVII. Cuando estamos hablando del siglo XI, XII, XIII, estamos hablando de esa región. Perfecto. Ahora bien, y ahí eran... Esto siempre hay que decirlo. Hoy en día los judíos sefaradim son tomados como los ashkenazim, como los brutos, como los ignorantes. Pero en la Edad Media era al revés. Claro. Los sefaradim eran los que estudiaban matemáticas, los que estudiaban astronomía, los que estudiaban medicina, los que estudiaban filosofía antigua. Y los ashkenazim había como una prohibición masiva a todo eso. Era eso, eran los brutos. Los canaim, eran ellos. Sí. Los que decían todo, cosa que está fuera de la Torá, está prohibido. Entonces, hubo un jerem general a los estudios filosóficos. Se prohibió estudiar a Platón, se prohibió estudiar a Aristóteles en 1232. Y dentro de todas las obras que estaban prohibidas, ¿cuál es? Moreh Nebuchim. El Moreh Nebuchim del Maimónides. Estos son los grandes... las grandes discusiones eso maimonidianas. Dentro del mundo ashkenazí, repetimos. Dentro del mundo ashkenazí de Provenza. No iba para los sefaradim. De vuelta, ¿se entiende? A ver, no está, por ejemplo, ahí técnicamente hablando, el Mishneh Torah del Rambam. No queda prohibido porque es un libro de halajá. Solo ese libro. Solo el libro filosófico, aristotélico. Correcto. Se prohibía. Perfecto. Y sobre eso, ¿sí? El Rashba, en 1305, hay una prohibición mucho más masiva en Barcelona, que también era otro...
1305 Barcelona, el Rashba, era el gran líder de la comunidad judía de ¿quién Barcelona. es Rashba? Rabbi Moshe... Bueno, está bien, si no lo tenés ahí, no importa. No, Ben Aderet. ¿Okay? Claro, por eso estaría bueno que lo expliquemos. O sea, que muchos rabinos se los conoce por las iniciales en hebreo, ¿no? Entonces, cuando uno dice... Sí, ahí está. Shlomo Ibn Aderet. No sé si es Aderet. Sí. Para dar el caso que ahora vamos a hablar, el Rambam, que termina con M, es Maimónides, porque era... Rabbi Moshe Ben Maimón. Y de las iniciales... se hace Ramban era Nachman. Rabbi Moshe Ben Nachman. ¿Y quién es el Rashba? Rabbi Shlomo Ibn o Ben Aderet. Claro, pero está bueno que lo expliquemos, porque después la gente siempre me lo agradece. Eso es una costumbre. ¿De qué tipo de costumbre? De abreviar. Es como hacer iniciales, como dicen los chicos hoy en día, que te ponen un mensaje de texto. Es que cuando citas a alguien mucho todo el tiempo, no puedes citar el nombre completo. Claro. Okay. No, porque a mí muchas veces está el Ritva, me preguntaron está lleno. Si, por ejemplo, eso. El Rif. El Rambam es igual que Maimónides, la gente no, sí, claro. No se da cuenta. Sí, es lo mismo. Está el Rif, está el Ran, Rabbeinu Nisim. Así son todos, porque cuando los citas todo el tiempo, no vas a decir Rabbi Shlomo Ibn Aderet. Entonces se dice las iniciales en hebreo. Las iniciales en hebreo, que es el nombre generalmente. Hijo. Siempre está la R al principio, que es de Rab, de maestro. Después está su nombre. Después casi siempre hay una B. La B larga es de Ben o hijo de, y al final el nombre de su padre, o a veces también es de la ciudad donde era, algo así. Entonces, el más famoso que a veces se confunde es que está Rambam con M al final, que es Maimónides, y Ramban con N, que es Nachmanides. Claro. Nachmanides de vuelta. Y en español, ¿qué significa el es final? El sufijo es en los apellidos es hijo de. Por eso Fernández, hijo de Fernando. González, hijo de Gonzalo. Martínez, hijo de Martín. ¿Por qué? Va. 1305 el Rashba, Rabbi Shlomo Ibn Aderet, ¿sí? Le hace ahí sí específicamente, un jerem a todo el estudio filosófico. Es decir, un judío tenía prohibido estudiar filosofía. ¿Era el jerem sobre una persona? No. ¿Qué sentido de jerem era? Era vos, Elo, estudias esto... Afuera. Bien. Otro caso muy conocido, vamos a saltear un poco, al 1616. A Uriel da Costa. Ahí ya me gusta porque tiene mi nombre. Uriel da Costa. ¿Okay? ¿Qué era? ¿Portugués? Claro, portugués, por supuesto, por las autoridades de Hamburgo y Venecia. Y en 1623 en Ámsterdam. Por eso es interesante que en 1616 le hacen en Hamburgo. Y en 1620 y se muda a Ámsterdam. Claro, y lo persiguen. Y ahí le vuelven a hacer el jerem porque el jerem de Hamburgo no... incidía sobre Ámsterdam, porque era otro lugar diferente, era otra actividad diferente. ¿Cuál es el caso de Uriel da Costa? ¿Escuchaste nombrar alguna vez? No. Uriel da Costa nació cristiano, pero era un marrano. Era de una familia de marranos, de cristianos nuevos, de judíos convertidos a la fuerza al cristianismo de Portugal. Y al parecer se escapa en un momento él con su familia de Portugal y van a Ámsterdam. Sí. Ámsterdam y Londres eran los dos grandes refugios en el siglo XVI y XVII de marranos y de judíos sefaradim. Las comunidades de Londres y de Ámsterdam fueron fundadas por sobre todo con judíos marranos que vuelven al judaísmo. Y Uriel da Costa decide volver al judaísmo. ¿Sí? Pero fue criado como cristiano. Y viene con ideas bastante cristianas y polémicas del judaísmo. Una de las ideas era decir, yo creo en el Antiguo Testamento, dice Uriel da Costa, pero ¿en qué no cree? En el Talmud. El Talmud son todas mentiras de hombres, eso no es divino. Entonces la autoridad de los rabinos, y con ideas filosóficas heterodoxas, y no muy bien, Uriel da Costa... Fuera. Y Uriel da Costa es muy importante porque va a comenzar todo... ¿Sí? Porque vamos a 1656, Baruch Spinoza, también de Ámsterdam. Benedicto Spinoza, que va a ser considerado como el primer hombre libre, ¿por qué? Porque la comunidad judía lo anatemiza y él no se siente parte de la comunidad judía, pero no decide convertirse al cristianismo. Porque un fenómeno interesante es que muchos que se les decía jerem se terminan convirtiendo al cristianismo. ¿Por qué? Para poder sobrevivir. Claro. Para tener income comercial, formar familia, que vivir, que hablar. Entonces... Spinoza decide no convertirse. Y el caso de Spinoza también tiene que ver con todo un proceso que se está dando en el siglo XVI, XVII en Ámsterdam, que era como bastante liberal en el pensamiento. Claro. Muy liberal. Es el inicio de la modernidad. Y a Spinoza, ¿por qué se lo expulsa? Porque primero dice Dios es la naturaleza.
Y es una idea totalmente panteísta para la tradición judía rabínica bíblica. Dios está separado de la naturaleza. Dios es el creador de la naturaleza. Después igual los hasídicos van a meter bastante místicos muchas de estas ideas espinocianas, vamos a llamarlo. Y otra de las cosas que dice es algo que él lo repite todo el tiempo y que te mereces un jerem en la época de Spinoza. ¿Qué es lo que decía Spinoza una y otra vez? Decía que las leyes de la Torá no son divinas. ¿Qué es? Es un conjunto de reglas sociales hechas por un rey para controlar a la población. Exactamente. Era eso para Spinoza. Que no es una verdad revelada. Que no es una verdad revelada. Es uno de los primeros grandes críticos bíblicos, Spinoza. Entonces, Spinoza recibe uno de los jerem más famosos de la comunidad de Ámsterdam, donde vivía. Creo que se llamaba el Talmud Torah, que era la sinagoga donde él iba presencialmente, se queda unos años en Coso y después se termina yendo. Claro, porque eso, no sé si alguna vez lo hablamos, pero yo lo que tengo entendido es que Maimónides por eso hace, como hace el Morene Bujim, que dice con esto me excomulgan, y por eso hace el Mishneh Torah para defenderse. Estoy adentro. Claro, no me maten. Bueno, ¿sabes qué? Eso me parece también una idea. Ahí yo quiero decir algo en relación a esto, ¿no? Que lo salteé, lo que me parece espectacular. Hoy hay muchos que todavía se dejan la barba larga y los chichitas hasta el piso, más o menos, ¿entendés? Sí. Y te dicen Adoshem todo el tiempo y Boru Hashem y todo, y Caspota y todo, aunque tienen ideas heterodoxas, es decir, ideas fuera de lo que sería la ortodoxia, los Ikarim del Emuná, los principios básicos de la fe judía y todo así, como el libro By the Book, que se van un poco, pero ¿para qué se quedan con todo eso? Para que no los tilden de reformistas. ¿Se entiende? Hay personas, y yo conozco... Bueno, ¿no entrevistamos a este rabino de Estados Unidos que de verdad un poquito los comulgaron? ¿Cómo se llama? El que hablamos, el sefaradí, que dice que se puede esto llamar... sí, Jajam Obadia. Él está medio excomulgado. Bueno, claro... No, pero digamos la verdad. Bueno, vamos a decir... En ciertos círculos ya no lo consideran un rabino. Por supuesto, pero hay muchos que todavía se dejan la capa, vamos a decir, se dejan el disfraz de ortodoxo para que sus ideas... Pero ¿cómo se llamaba este rab? Jajam Obadia, Obadia Haim. Obadia Haim. Haim Obadia. Él no está disfrazado y él no se quiere sacar la ropa que tiene, pero él dice, esto para mí... No, él no, pero por eso. Él lo dice públicamente, pero yo creo que se entiende, y seguramente los que nos están viendo y escuchando van a escuchar a uno y otro. Hay muchos rabinos que hasta que deciden romper con ese mundo, ¿sí? ¿Viste cómo cuando se decía o se dice que cuando alguien es gay está en el closet todavía? Sí. Hay muchos rabinos, y no rabinos del mundo ortodoxo clásico, vamos a llamarlo de alguna forma, que ya en un momento de su vida empiezan a dudar. Empiezan a tener estas ideas un poco heréticas, y leen algunos libros que no son muy kasher, ¿ok? Y demás, pero todavía se quedan con todo eso, primero por la seguridad, porque aparte es muy difícil salir de ese mundo, pero aparte una vez que ya lo empiezan a decir, dicen, no, pero yo sigo el Shulchan Aruch a rajatabla, y lo importante son las prácticas y no las ideas en el judaísmo. Entonces es como un juego ahí. Vamos, y otro de los casos típicos, ¿sí? En 1658, a Juan Daniel de Prado, que pero ¿hasta qué época llegas? Un poco. No, pero decime, ¿llamó al 21? ¿Llegamos Sí, llegamos a pasado mañana, anteayer. No, porque yo tengo el caso de Kabbalah Center, ¿cómo se llama? Ahora lo vas a decir vos. ¿Sí? ¿Está en la lista? ¿El de Berg? ¿Está? Ahora, no, pero me lo vas a decir vos, eso lo vas a sumarlo vos. Bueno, otro también filósofo que fue excomulgado, que era el líder al parecer de este grupo de espinocianos y demás, y está el caso muy famoso de Shabbatai Tzvi, en 1651 en Esmirna. Ese es el único que estoy de acuerdo. Yo lo hubiese ahorcado directamente. Bueno, Shabbatai Tzvi es como, después quizás de Jesús, el caso más famoso de un falso mesías en el judaísmo. Pero vamos a hablar un poco más de la semana que viene, porque la semana que viene vamos a hablar de eso, de los falsos mesías. Pero la comunidad de Esmirna, cuando ve este rabino medio loco, lo excomulgan. ¿Te va? Porque te enseñas heréticas. Igual yo no estoy de acuerdo que lo excomulguen, por más barbaridades que hagan. Bueno. Si lo siguen, qué sé yo, no sé, el problema pero es ese pensamiento es un pensamiento muy posmoderno, Elo. No, porque hay algo que todavía no dije, que me lo estaba guardando, es que yo siempre, y ya lo dije o disimuladamente, pero creo que a vos te lo dije fuera de un podcast, es que si estos mismos rabinos hubiesen tenido poder de policía como tuvo la Iglesia de la Sagrada Inquisición, hubiesen matado a más de un rabino, que no te quepa la menor duda. Y a un todo, por supuesto. No. Sí, ya lo hablamos más de una vez, lo hicimos en un podcast, que digamos, esta idea de decir, tenemos que, creo que dar en algún punto, más allá de los pogroms y todas las cosas terribles y persecuciones, tenemos que dar gracias que no tuvimos el poder político, es lo que yo digo, y poder nacional que tuvieron las autoridades cristianas, que tenían la fe y la espada.
tenían la palabra y la espada. Nosotros solamente teníamos la palabra. Y tenemos que dar gracias porque tenemos la conciencia mucho más tranquila en los últimos 2000 años. Pero bueno, otros casos, Jacob Frank, otro falso mesías. También a los falsos mesías se los excomulgaba. Pero ese era Ashkenazí, ¿no? Polaco. La semana que viene vamos a hablar un poquito más. Ese es 1722. Vamos. Y otro muy conocido, importante para vos, porque es tu líder, el Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov, el padre fundador del hasidismo, fue excomulgado. Él y su primer séquito por el Gaón de Vilna. Eso te iba a decir. Los Mitnagdim le daban acusaciones a los hasidim todo el tiempo. Y también es interesante, una vez que los hasidim ya son parte del establishment, ¿entre quiénes se dan jerem? Entre los diferentes grupos de hasidim. Sí. Eso no los puse acá porque son inagotables, pero entre todos los hasidim de Sadmer, de un lado, de Jabón, se mataban en jerem, ¿no? Porque se hizo... No, lo que pasa es que tenemos que hacer una aclaración, que ya lo hicimos en otro podcast, que uno de los manifiestos de la fe de un hasid es creer que su rebe, que su rabino que él sigue, es el Mesías, pues si no tenés una falta de muná en tu propio... No, entonces por eso... No, pero ¿por qué vienen tantos jerem? Porque uno está diciendo que es el Mesías y otro dice, no, ustedes están locos. Bueno, pero hay que decir que el hasidismo, que hoy lo ves como el judaísmo más antiguo, más observante y demás, en 1780, 1770... el establishment rabínico de ese entonces lo excomulgaron varias veces. Claro. Y ellos hoy en día hacen lo mismo que le hacían a ellos. Ahí está. 1816, un par más a 4 masquilim. Estos iluministas, los iluministas judíos que venían con ideas laicas, liberales, transformadoras, reformistas y demás. ¿Quiénes son? ¿Vos querés? Lo tengo acá, me lo anoté. Rappaport, Erter, Natkes y Pastor. Bueno. ¿Okay? Y es el Rab Orstein, Meshulam Orstein, que les hace el jerem en Lemberg. Después, en 1842, a los miembros de la sinagoga reformista de Londres, ¿okay? Del West London. A los miembros, no al rabino. A los miembros, a la comunidad. A la comunidad hacen un jerem, que significa todos. que no podían ser enterrados en la sinagoga, en el cementerio judío de Londres, que no se podía usar su sidur, que era un sidur reformista. Es el primer gran jerem que se hace a los reformistas en 1842, a una comunidad entera. Bueno. Y uno de los más famosos de la historia, en 1918, a Trotsky. Sí. A León Trotsky, a Lev Davidovich, originalmente. De vuelta, al parecer, por lo que pude ver, si alguien que nos está viendo, escuchando, tiene más data que me tire, al parecer este no fue presencial. Pero fueron los rabinos de Odessa. Sí, el Consejo Rabínico de Odessa le hace un jerem a Trotsky y al resto de los bolcheviques en 1918. ¿Para qué? Por eso también es una práctica muy judía. Cuando un judío está haciendo mucho, vamos a decirlo, quilombo, mucho problema, mucho balagán frente a las autoridades, ¿cómo reaccionamos como no es nuestro. Este no es nuestro. Sí. ¿No? Bueno. Arriba las manos, mala mía, me lavo las manos. Bueno. Y después, en 1945, a Mordejai Kaplan. Esto es uno de los modernos. Mordejai Kaplan fue un rabino conservador que creó el movimiento reconstruccionista. Googleenlo. Sí. Que el Agudat Arabonim, ¿sí? Como se hacen llamar ellos, de Estados Unidos, le hacen un jerem en 1945 porque también tenía ideas bastante que el Dios era un Dios abstracto. No era un Dios pero igual me parece una estupidez porque a él estaba presente, no creo. No importa. Bueno. Pero no, pero vos dijiste antes que era condición. Sí, bueno, no siempre. a ver, cuando se hace un jerem correctamente, ¿viste? Eso te iba a decir. Los jerem ya no se hacen. Otro, en el 2006, a los Naturai Karta, a estos judíos ultraortodoxos, antisionistas y demás. ¿Quién se lo hizo? El Rab Yonah Metzger, el Rab Arashi Ashkenazí de Israel. Que ese después tuvo unos problemitas. Sí, como todos terminan. No, pero ese tuvo unos quilombos. Lavado de dinero, ¿qué tuvo? Sí, y con chicas. Yonah Metzger, ¿estás hablando en serio? Sí, fíjate. ¿Eso lo dijo él o yo no lo dije? No tengo idea. Pero tuvo quilombo de lavado de dinero. Decime vos el del Berg. Y después de Kabbalah Center de Berg, que estaba... Pero nunca se sabe si fue excomulgado, porque tampoco está tan centralizado eso. Bueno, muy bien. Ese es el tema que lo último que quiero terminar. Diga. Claramente... Vamos 58 minutos. Bien, cuando... Estás muy apurado, ¿eh? No, Uri, porque cuando empezamos el podcast, vos decías, ¿cómo? Yo tengo otro podcast que ven ahí detrás de Uri que dice Elo Podcast. Y Uri me decía, ¿cómo vas a estar hablando con una persona 1 hora y media, 2 horas? Y ahora se la pasa hablando. Bueno, en casa no puedo hablar. Vos la conocés a Ley. No, por eso. Pero yo estoy contento, pero no dejo de echarte en cara que ahora a mí me encanta hacerlo de una hora. Bien. Bueno, vamos a hacer así. Pero quiero decir ahora por qué. Vos antes decías, las comunidades judías en la Edad Media
por más que no estaban centralizadas, que no existía el papado judío que les excomuniaba A ver, todos. háblale a la cámara. A ver, Las háblale. excomuniones eran locales. Sí. El problema con esto tenía que ver con el inicio de la modernidad. Las comunidades judías están mucho más Sí. atomizadas. Y el inicio de la modernidad en la comunidad... ¿Qué significa el inicio de la modernidad con los maskilim, con los iluministas judíos que querían que el judío sea parte de la sociedad y romper las paredes físicas y mentales de los guetos? Era, somos parte. Y el gran padre del iluminismo judío, ¿quién fue? Moshe Mendelssohn. ¿Sí? 1729, 1786, para darnos el marco. Es verdad que el nieto es el Félix Mendelssohn. Félix Sí, es verdad. de música clásica. Música clásica, Ese- goy, digamos, cristiano. Ese no- es el nieto. Es verdad. Sí, es verdad. ¿Ok? Pero él fue un padre iluminista para el judaísmo, pero también para el mundo no judío. Moisés Mendelssohn es una figura central de pensarnos como sociedad moderna. Y él, una de las cosas que dijo, el máximo crítico de la institución del Jerem, fue Moshe Mendelssohn. Moshe Mendelssohn escribió en varios libros y en varios tratados y en varias discusiones de cartas que la comunidad judía tiene que dejar de aplicar el Jerem. Muy bien. ¿Por qué? Y él dice esta frase en un momento, dice, A ver. la sociedad debe ser tan abierta para permitir cualquier opinión, Ah. incluso el ateísmo, Exacto. solamente condenando aquellas expresiones que atentan contra la moral. Es decir, si hay alguna expresión que atenta contra la vida de una persona o que son, no sé, los usos... Está bien, Mendelssohn no era un posmoderno. Mendelssohn todavía estaba en el siglo XVIII y no podía permitir cualquier cosa. Pero cualquier expresión, dice el ateísmo, él era un creyente, pero decía, una sociedad moderna que se considere plural, esta no es una frase verbatim de él, es una reconstrucción que yo hice de otras cosas, Bueno. pero la idea de Mendelssohn es decir, una sociedad plural, una sociedad moderna, no puede existir el Jerem. ¿El Jerem qué es? Yo tengo un pensamiento, soy el poder, tengo un pensamiento determinado, cualquier pensamiento que atenta contra mi pensamiento dogmático central, Jerem, afuera, condenado. Él dice una sociedad moderna tiene que aceptar cualquier opinión. Claro, lo que pasa es que yo quiero volver al tema de que está el Jerem, a un rabino, a una comunidad o a un miembro de la comunidad judía. Entonces, O a un libro incluso. Sí, por eso, está muy bien. Esas 4 categorías prácticas. Yo creo que como argentino y judío, lo que hablamos antes de la... Zvi Migdal. Zvi Migdal, por eso, acá tampoco van a estar de acuerdo los rabinos, pero yo digo, yo no le haría un jerem a estas personas que traían engañadas a judías polacas y las casaban falsamente acá y después las prostituían. Yo lo denunciaría a la policía y que los metan preso, ¿entendés? Bueno, ok, pero... Pero antes te quiero Sí, decir, sí, ahí yo se el entiende. Jerem estoy totalmente de acuerdo con Mendelssohn, como diciendo, no hay ninguna idea, no hay nada que hay que tenerle miedo para proscribirlo y para decir, este libro, esta persona, el conocimiento en general, el diálogo, traer una idea nueva, está mal para hacerte el Jerem, porque perdés la discusión... Pero vos entendés que la base de la Edad Media es eso, es decir, no aceptamos cualquier idea que esté por fuera de lo que nosotros concebimos como Bueno. que es la verdad. ¿Y qué es la modernidad? En la modernidad, si es una sociedad abierta, moderna, Sí. plural, en serio, es cualquier idea es bienvenida, mientras que no atente contra Bueno, pero por eso, el bienestar de otros. Está bien, pero si hay algo tan grave como prostituir a judías que la Sí, traen sí. engañada, los propios judíos tenemos que ir y denunciar a una corte no judía con un procedimiento del Sí, país. la verdad no soy un experto, no sé lo que pasó en ese momento. Pero te quiero decir, como diciendo, inclusive en algo tan grave como eso, yo digo que no le aplicaría el Jerem porque esa persona primero tiene que pudrirse en la cárcel. Ok, ¿entendés lo que es te digo? o las dos, es decir, él no tiene nada que ver, pero está bien. Pero es yo estoy de interesante. acuerdo que no tiene que haber Bien. el Jerem nunca. Y aquí hay una investigadora que leí bastante sobre que... ¿Cómo Ahora voy a decir. Bueno. Una investigadora que habló y estudió sobre este tema de Moshe Mendelssohn y su oposición al Jerem, y ella dice que hay 8 razones. Y con esto quiero empezar a terminar Bueno. para la posición de Moshe Vamos Mendelssohn, cerrando. que me parece muy interesante para decir, en la Edad Media fue muy importante el Jerem en la vida judía. En la modernidad ya casi no, fue perdiendo No. fuerza para hoy en día casi ser una reliquia del pasado. ¿Y por qué? Él dice, primero por la separación de iglesia y Estado. Claro. Él dice, Moshe Mendelssohn dice, la coacción debe ser del Estado y la persuasión de la iglesia. Ya cambié iglesia por sinagoga. Como rabino, ¿qué tengo que hacer? Tratar de persuadir. Si no me gustan tus ideas, tengo que tratar de persuadir, enseñar lo que yo creo. Pero ¿quién tiene poder de coacción? No las comunidades locales, no las iglesias locales, no las sinagogas. ¿Quién es? El Estado. El poder de policía solo lo puede tener el Estado, dice Moshe Mendelssohn. Es decir, y otro de los puntos es hacer que los judíos se vuelvan ciudadanos tras un proceso de naturalización y nacionalización. Es decir, si los judíos van a seguir teniendo sus cortes locales, Claro. sus Beit Din locales, siempre van a estar por fuera de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que te dice Mendelssohn? ¿Sí? Si queremos ser parte de la sociedad, tenemos que estar bajo la autoridad de la sociedad.
del resto de los europeos. Principio de tolerancia y pluralismo religioso. Un paréntesis. En New Jersey, un rabino sefaradí vendía órganos que se los sacaba a israelíes y los vendía en el mercado internacional. El tipo terminó preso, pero le decía, no, la Torá lo permite. Por eso te digo que es así, disociación absoluta entre el sentido de la moral y cosas. Bueno, y ahora el caso famoso cuando empezó la pandemia de uno que tenía en Brooklyn 50.000 respiradores que los vendía al doble. Hay otra historia. La idea del principio de tolerancia y pluralismo religioso, Mendelssohn es uno de los primeros que dice, yo puedo pensar y estar seguro de lo que yo pienso, pero yo tengo que permitir cualquier idea. Oponerse a la continuidad de un sistema legal y social judío separado del resto de la sociedad. Y fíjate esto que interesante. Él abogaba ¿por qué? Por asociaciones voluntarias de judíos y no coercitivas de los judíos. Hoy en día, ¿quiénes son miembros de mi comunidad, Elo? Aquellos que eligen voluntariamente ser parte de la comunidad judía. Claro. En la Edad Media no era tan así. Pero había poder de coerción. Es decir, si yo te alejo, si yo no te permito estar, si no te permito vender, soy parte de esa comunidad. ¿Cuántos hoy son judíos por miedo del qué dirán de los demás? Entonces, él lo que quería anular es, ¿para qué no puede estar más el Jerem? Para si vos querés ser judío y querés identificarte con una comunidad y con una ideología, lo hagas realmente por voluntad y amor y decisión, no por miedo al castigo. Bueno, pero ahí me lo anoté para no olvidarme que para mí una muestra gratis o una forma de un jerem muy reducido es lo que pasaba, no sé si hasta hoy en día, pero pasaba hace 10 años, que por ejemplo en las comunidades sefaradí, una persona que se casaba con una no judía no sube a la Torá. Claro. Viste que eso es algo muy común. Si no puede subir a la Torá. Entonces eso es una especie de castigo, como diciendo... Sí. Que no llegas a ser el jerem, pero sí es una especie que yo estando en Chabad me acuerdo que había discusiones que venía un rabino y le decía, che, vos te estás haciendo subir a que lo eché con mi comunidad y sube a tu comunidad, y le decía, bueno, pero él es un judío. Entonces como que es un pequeño jerem, como diciendo, no te dejo subir a la Torá, porque a esa persona todavía le importaba subir a la Torá, que se iba a otro templo, pero la persona cuando te empiezan a perseguir así que decís, ¿sabes qué, negrito? Dejá, no voy más. Por eso la idea de ser... que sea por voluntad y no por coerción. No te quedes acá por miedo, quédate acá porque te gusta, que es lo que querés. También Mendelssohn decía que era una forma de prevenir la guerra civil entre judíos. Porque si entre facciones disidentes todo el tiempo nos estamos metiendo jerem, cuando entre los mitnagdim y los hasidim, no era solamente de palabras, se cagaban a trompadas. Había muertes de yohatim, hay todos, especialmente con el mundo de los yohatim, el mundo de los matarifes rituales. Bueno, Emden contra Eveschutz, que también a muchos se los creía que eran sabetaístas, bueno, pero eso que seguían a Shabbatai Tzvi y se lo recriminaba. Entonces él dijo, estas acusaciones cruzadas va a terminar una guerra civil judía. Entonces, ¿qué? Anulemos el jerem para evitar los problemas. Eso pasa que lo hablamos alguna vez, creo, en un podcast, por ejemplo, el Kasher, ¿no? Que hay determinadas comunidades que dicen, yo de esta supervisación claro. no como, y yo he escuchado rabinos que te dicen, no, esos libros de Hasidut no los estudies, eso es una suerte de jerem al libro. Claro, Esa es la misma idea. Pero entre judíos de decir, de esa carne no. Claro. Bueno, eso es lo que quería evitar. No es kasher. Eso es lo que quería evitar en una sociedad moderna plural, que suceda a Mendelssohn. 2 ideas más para cerrar esto. Vamos. Contrario a la religión que debe ser libre de coacción y espontáneo. También Mendelssohn realmente quería que la religión sincera tiene que ser libre de coacción. Y a Haron Haviv, la última que me pareció muy interesante. Los judíos deben ser tolerantes entre ellos para ser tolerados por los otros. Bueno. Es una idea muy fuerte esta. Está bueno. ¿Okay? Si vos realmente querés ser tolerado por el cristiano y ser parte de la sociedad abierta, francesa, alemana, lo que fuese, austríaca, demostrá que sos tolerante entre ellos. Porque si no, si viene algo, no, yo quiero tener la ciudadanía acoso, pero ustedes se matan entre ustedes por lo que piensan ustedes. No, pero yo quiero ser tolerado por ustedes, pero entre nosotros nos podemos matar entre nosotros. No, esto no es así. Entonces, bueno, esto era un poquito de la historia del jerem. Sus casos quizás más paradigmáticos, quizás si algún otro tiene y conoce alguno, nos los manda, nos los escribe. Comenten. Hay que pedir que comenten. Que comenten y demás. Así que bueno, esto fue un poquito del jerem y me parece también apasionante, ¿no? La historia del jerem, ¿no es cierto? Cuando perdemos el poder político nacional en el siglo I antes de la era común. Cerrá con tu cámara. Comienza el jerem como única forma de persuadir, de ser de coacción en tu comunidad y demás. Y cuando iniciamos a la modernidad, la idea pluralista, de diversidad, de amplitud de ideas y demás, el jerem va perdiendo su fuerza. Así que esto fue un poquito la historia del jerem. Cualquier pregunta, duda, comentario, bienvenido. Elo, nos vemos en el próximo episodio. Chao. Muy bien.